continuamos con el curso y llegamos al milenio, ¿sí? ¿Por qué esa imagen? ¿Alguien me puede decir por qué esa imagen? ¿Qué está pasando ahí? ¿Ah? O sea, este león, porque no se lo está comiendo, ¿no? Está comiendo la oveja. Resulta que la escritura predice un tiempo de paz, donde dice que el león va a pastorear, va a estar con el cabrito. Y si uno pone ahorita un león con una oveja, un cabrito, hasta ahí llega la oveja. Ahora, no es el estado eterno, ¿sí? Pero tampoco es nuestra era ahorita. Entonces, una escena como esta nos muestra claramente, y la interpretación literal, que hay una era entre la presente y el estado eterno. Y ese es el milenio. Hay muchas profecías que nos hablan de esto, personas viviendo vidas muy largas, pero aún muriendo. O sea, todavía hay muerte, pero viviendo vidas que hoy, pues, si uno pasa de los 70 ya tienen que darse por bien servido 80 años. Entonces, el milenio. Tristemente, hermanos, hay muchos entendimientos acerca del milenio, ¿sí? Pero hay una bienaventuranza a los que son de la primera resurrección, que son aquellos que son mártires durante el periodo de tribulación y son resucitados. Y dice, bienaventurado y santo es el que tiene parte en la primera resurrección. La muerte segunda no tiene poder sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él por 1000 años. ¿Okay? Es una de las menciones en Apocalipsis de los 1000 años. Hay un reinado con Cristo por 1000 años en la tierra. ¿Ok? Vamos a leer todo el pasaje. Dice, y vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en su mano. Prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo cerró, y lo selló sobre él, para que no engañara más a las naciones hasta que se cumplieran los 1000 años. Después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. También vi tronos, y se sentaron sobre ellos, y se les concedió autoridad para juzgar. Y vi las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y de la palabra de Dios, y a los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni habían recibido la marca sobre su frente ni sobre su mano, y volvieron a la vida y reinaron con Cristo por 1000 años. Esta es la primera resurrección. Y ahí viene lo que acabamos de leer. Bienaventurado y santo es el que tiene parte en la primera resurrección. La muerte segunda no tiene poder sobre ellos, sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él por 1000 años. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será soltado de su prisión. Sigue el pasaje. Y este pasaje de 7 versículos es muy debatido porque aparece 6 veces el término por 1000 años. Y algunos dicen que no son 1000 años, que significa un tiempo diferente. Unos dicen que ya está sucediendo. Nosotros decimos, como dice la Escritura, que va a suceder en el futuro. Entonces, vamos a ver aquí un poco. O sea, el curso no solamente es yo decirles lo que dice la Biblia, que es lo principal, pero también quiero que conozcan algunas de las diferentes interpretaciones que también existen. Sí, porque en cualquier momento ustedes pueden ser expuestos pues, a otros tipos de pensamiento, y la idea es darles herramientas para que ustedes puedan tomar una decisión acerca del entendimiento correcto. Entonces es uno de los temas más discutidos y controversiales. ¿Es literal o alegórico? Hay 3 posiciones. Está el amilenialismo, que es amilenialismo. Lo que dice es que no hay un milenio futuro. O sea, no es que no haya milenio, sino que el milenio es presente y tiene otra naturaleza. ¿Sí? Ya vamos a ver eso un poco más adelante. Tenemos el postmilenialismo, tenemos el premilenialismo, que es lo que enseña la Escritura y es lo que estamos enseñando y defendiendo aquí en el curso y dando los argumentos, intentando mirar muchas áreas para defenderlo, pero hay muchos otros argumentos. Premilenialismo, ¿sí? Entonces, ¿qué nos muestra la Escritura, hermanos? Hasta ahora tenemos un reino prometido en el Antiguo Testamento. Un reino con Israel, o sea, estoy diciendo la promesa del Antiguo Testamento. Ahora les voy a decir una cosa. Incluso los teólogos que tienen otro entendimiento, ellos reconocen que si se interpreta la Biblia de forma literal, Israel va a ser restaurado y hay un milenio futuro de 1000 años con Cristo. O sea, ¿qué es lo que sigue?
sea, ellos lo reconocen, pero tiene otro tipo de hermenéutica que los lleva a otro que no es literal, que los lleva a otro entendimiento. Entonces, la interpretación literal, que es la correcta, ¿sí?, nos lleva a que hasta ahora en la Biblia tenemos un reino prometido en el Antiguo Testamento, un reino con Israel como nación, con un rol principal y de bendición hacia las naciones, con el Mesías, el Señor Jesucristo como rey, o sea, una profecía, una promesa de esto, reinando en el trono de David. Pero ahora el Nuevo Testamento, acuérdense que la revelación es progresiva, va avanzando la revelación, nos da más detalles, nos revela que aunque este reino es eterno, aunque el reino es eterno, durará 1000 años, ¿sí? O sea, una fase de 1000 años, que será para destruir y juzgar a todos los enemigos de Dios, y esto es antes de dar paso al nuevo cielo y la nueva tierra. ¿Ok? Entonces, el reinado de Dios inicia con el milenio, en el reinado de Cristo por 1000 años, y continúa por la eternidad después de este. ¿Ok? O sea, son dos fases. Ahora, la mente judía pensaba en el reino de Dios mirando ambas cosas. O sea, están estas dos fases, primero en la tierra de Cristo y después esa eternidad que ya nos da muchos detalles. Apocalipsis nos da muchos detalles, hermanos. Entonces tenemos el premilenialismo y va a ser la última que vamos a ver, pero hemos hecho argumentos sobre el premilenialismo hasta ahora, ya hemos visto varios argumentos. Entonces, amilenialismo. Amilenialismo dice que el pasaje que acabamos de ver, Apocalipsis 20, es cumplido en el presente, ¿sí?, entre las dos venidas de Cristo, y no tiene que ver nada con 1000 años. O sea, ellos afirman que se está cumpliendo ahora, que la resurrección es espiritual. O sea, hay dos posiciones. Hay unos que creen que la resurrección es espiritual cuando uno cree, o sea, cuando uno nace de nuevo. Eso es la resurrección, que habla allí esa resurrección, que es espiritual, no es física. Entonces lo equiparan a nacer de nuevo. Entonces, cuando yo nazco de nuevo, empiezo a reinar con Cristo. Y hay otro sector de la teología, esta teología, que dice que uno empieza a reinar es cuando muere. Entonces, cuando uno muere como cristiano, va con el Señor y empieza a reinar desde allá. Pero eso no dice la Escritura. ¿Ok? Entonces, no dice que no haya milenios, sino que se está cumpliendo ahora de una manera espiritual. Ellos, ¿cómo argumentan? Dicen que Apocalipsis no es cronológico, sino que ve los eventos entre las dos venidas de Cristo desde varias perspectivas. Hay al menos 7. Yo no me voy a ponerme a explicar, o sea, no puedo explicar. Les voy a dar un material de referencia al final, libros, para que ustedes, si quieren, los adquieran y vean un libro de 380 páginas que trata con Apocalipsis 20. Un hermano que hizo esto. Entonces, una tesis, lo volvió un libro. Gracias al Señor por ese trabajo y por el hermano. Entonces, ellos que lo que argumentan, eso se llama recapitulación. O sea, como que Apocalipsis viene, avanza y como que vuelve a recapitular y empieza a mostrar la historia como desde otra perspectiva, o sea, como si fueran evangelios del mismo evento. No, eso es un malentendimiento, y para resumirlo, a veces pareciera eso, pero en verdad no es eso. Cuando tenemos declaraciones de algo que después se ejecuta, lo que vemos en Apocalipsis son declaraciones, o sea, decretos de Dios en el cielo para que algo pase, y cuando lo volvemos a ver es porque ya está pasando. ¿Sí me entienden? Y se has empezado a reinar. Es un decreto, esa es la orden desde el cielo para que ya empiece a reinar Cristo. Entonces tiene que venir, cumplirse en Apocalipsis 19. Sí, esa es la forma de entender Apocalipsis. ¿Sí? No es un libro fácil, o sea, hay que reconocerlo. Pero esta sección de Apocalipsis 20, 19, 20, 21 y 22 es muy clara, hermanos. O sea, la verdad que uno, con el nivel de lectura que tiene en el bachillerato, o sea, elemental que uno sepa leer, uno entiende esos capítulos. O sea, uno lo entiende, hermanos. O sea, tiene que saber leer español y uno entiende. O sea, no es algo complicado. Uno puede entenderlo. Pero ellos dicen que no es cronológico y empiezan a ajustar las cosas para decir que Apocalipsis 20 es antes de Apocalipsis 19. ¿Sí? Entonces, hay muchos problemas para soportar esa posición. Entonces, según ellos, Satanás está atado ahora, ¿sí? Ellos argumentan que Satanás está atado ahora por su derrota en la cruz. O sea, ellos posicionalmente dicen que en coherencia a Apocalipsis 20, Satanás está atado. O sea, que la Biblia nos muestra que
cronológicamente son simultáneos el reino con la atadura de Satanás. Ellos lo que dicen es que aunque Apocalipsis muestra claramente que Satanás de verdad está atado, ellos dicen que tiene una cadena larga. Interpretando el texto dicen que es como un perro que yo le pongo una cadena pero igual puede morder a alguien. No me estoy burlando, o sea, es un argumento que ellos ponen que tiene una cadena larga. Entonces de alguna manera intentan reconciliar esa atadura del Satanás y totalmente no hace sentido con la escritura porque como tú mencionas, pues no pueden obviar la realidad de que el mundo está lleno de maldad. Pero oficialmente ellos dicen que Satanás está atado. O sea, ellos dicen que Satanás está atado en este momento, pero nosotros sabemos que Satanás está suelto. En este momento y vamos a ver los argumentos que están en la escritura que Satanás está suelto. Entonces ellos dicen que Satanás está atado por la derrota en la cruz. Esto suena bien, pero la Biblia nos muestra que Satanás en esta era está suelto. En la segunda venida habrá una resurrección y un juicio general de justos e impíos, luego el estado eterno. ¿Sí? Entonces, ellos están esperando una segunda venida de Cristo física, una resurrección única, o sea, solo una resurrección para justos e injustos y un juicio general y se acabó la historia de estado eterno. O sea, como algo simplificado, o sea, sí va a suceder la resurrección, el juicio general, pero no va a ser en un solo momento y habrá pues un castigo para los impíos y una recompensa para los justos y después viene el estado eterno, pero no de esa manera drástica como ellos lo proponen. Milenialismo. Importante para ellos que tanto la tribulación como el reino se desarrollan a la vez en la era presente, o sea, no son eventos futuros. Sí, o sea, están viendo como la tribulación ahora que va a llegar a un clímax y culmina con la segunda venida de Cristo. ¿Ok? Aunque, o sea, en esto es difícil generalizar porque hay muchas variaciones de las teologías. O sea, estoy intentando presentar como lo más conocido, lo más popular, o sea, lo que más se predica, pero hay muchas variaciones. ¿Qué pasa con el milenialismo? Es sobre espiritualizado. ¿Se acuerdan de algo que vimos ayer de un dualismo, un señor Platón? Entonces, hay una influencia, a veces las personas no se dan cuenta, pero es sobre espiritualizado y no sigue la interpretación histórico-gramatical. No tiene una justificación exegética que es lo más grave. O sea, si yo sigo la exégesis y la hermenéutica, pues el dualismo se acaba. O sea, sencillamente yo tengo que creer lo que dice la Biblia, no ser dualista. Y ellos transforman las promesas físicas y nacionales a Israel en promesas espirituales para la iglesia y argumentan que ésta se ha convertido en el nuevo o el verdadero Israel. Eso es lo que hemos estado diciendo porque sucede en la interpretación de ellos. El problema con el milenialismo es que no se ajusta a la línea de eventos de la Biblia, ¿sí? O sea, no está de acuerdo con lo que la misma Biblia dice acerca del reino de Cristo, ¿sí? Y dice, porque la Biblia dice que el reinado es en la tierra, como vamos a ver más adelante cuando presentemos la posición premilenialista, o sea, el reino es en la tierra, ¿ok? No ha habido una transformación del concepto de reino con el Nuevo Testamento, o sea, Cristo y los apóstoles nunca transformaron el significado del Antiguo Testamento. Otro problema del milenialismo, o cuando evaluamos esta doctrina, es que el plan de Dios es que el hombre reine con éxito sobre la tierra. Recordemos el plan de Dios en Génesis 1, 26 y 28. Este plan es finalmente cumplido en el Mesías y mejorado pues con él, y lo vemos en Isaías 11. Sí, o sea, lo vemos en Isaías 11. Ese reinado, o sea, esa promesa. Miren lo que dice Isaías 11, dice: y brotará un retoño, Isaías 11:1 dice: y brotará un retoño del tronco de David, y un vástago de sus raíces dará fruto, y reposará sobre él el espíritu del Señor, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Se deleitará en el temor del Señor y no juzgará por lo que vean sus ojos, ni sentenciará por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará al pobre con justicia y fallará con equidad a los afligidos de la tierra. E irá la tierra con la vara de su boca y con el soplo de sus labios matará al impío. La justicia será señor de sus lomos y la fidelidad señor de su cintura. El lobo morará con el cordero, el leopardo se echará con el cabrito, el becerro, el leoncillo y el animal doméstico andarán juntos, y un niño los conducirá,
La vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerán paja. El niño de pecho jugará a la cueva de la cobra, y el niño destetado extenderá su mano sobre la guarida de la víbora. No dañarán ni destruirán en todo mi santo monte, porque la tierra estará llena del conocimiento del Señor como las aguas cubren la mar. O sea, esa profecía es futura o presente o pasada. Ya se cumplió, se está cumpliendo, se va a cumplir. Esto es literal, o sea, yo no puedo decir que un lobo es otra cosa, que un niño es otra cosa, que un león no es león, que un buey. No puedo espiritualizar esto, o sea, no se puede espiritualizar. Pero vemos que no es el estado eterno, ¿correcto? Por eso debe haber un milenio futuro que no es la época presente. O sea, no vemos estas escenas de los animales viviendo en paz, animales salvajes que tenemos ahora, no tenemos esa escena en este momento. Otro problema, hermanos, es que ofrece un reino espiritual con poca o nula influencia sobre la tierra. Yo digo que el reino que ellos proponen es como un reino en secreto. O sea, nosotros sabemos que estamos reinando porque nos dice supuestamente la Escritura, pero ese reino no se ve. ¿Sí? O sea, eso no es lo que presenta la Escritura. ¿Recuerdan ayer cuando veíamos el reino de Dios? Había una imagen, ¿no? Una corona de espinas y una corona de gloria, ¿no? Ahorita estamos en la época de los sufrimientos, pero hay una corona visible de gloria después, o sea, las glorias venideras que iban a venir con Cristo. Entonces realmente el problema es que, o sea, si la Escritura dijera que el reino en verdad es espiritual y que ejerce poco o nula influencia en la tierra, pues, y eso es lo que dice la Escritura, pues yo digo amén, digo, ok, Dios transformó el significado, Dios dijo una cosa, pero en verdad quería decir otra, pero yo no puedo argumentar eso de la Escritura porque mirando toda la Escritura veo que Dios permanece fiel a sus promesas. En el Nuevo Testamento no se pierde la expectativa del cumplimiento de las promesas. Dice Zacarías 14:9, dice, y el Señor será rey sobre toda la tierra. ¿Dónde es el reino? En la tierra. Aquel día el Señor será uno y uno su nombre. O sea, Dios, o sea, Jesucristo como rey, va a ser reconocido en toda la tierra como rey. Cuando el reino llegue, todos lo sabrán y se someterán a él. O sea, si nosotros le decimos un incrédulo que nosotros estamos reinando, ¿qué van a decir de nosotros? Se van a burlar. Y en verdad, pues si estamos entendiendo mal la Biblia si decimos eso, pero estamos reinando sobre la tierra como está diciendo acá. Dice, entonces, Isaías 14 más adelante nos muestra que todos van a saber del rey y todos se van a someter al Señor. ¿Sí? La separación de Apocalipsis 20, otra evaluación es que la separación de Apocalipsis 20 de los eventos de la segunda venida de Apocalipsis 19 no está justificada. O sea, ¿qué tenemos en Apocalipsis 19? Tenemos la gloriosa venida de Cristo a la tierra, ¿sí? Y lógicamente viene a instalar el reino de 1000 años, como acabamos de leer, Satanás es atado, y los santos y la iglesia, nosotros reinamos con él 1000 años. Y también los santos del Antiguo Testamento. Sí, ahí toca hacer un poco de un cruce ahí de escrituras, porque no lo muestra claramente el texto con respecto a los santos del Antiguo Testamento, pero se puede discernir de Daniel 12. Entonces, tenemos clara la figura, hermanos, venida, o sea, es totalmente lógico, viene, ¿quién es el adversario del mundo? Vuestro adversario, el diablo. O sea, Dios no va a compartir el reino con Satanás. O sea, Jesús no va a estar con Satanás al lado. ¿Sí? El más inmundo de todos, porque Satanás es el padre asesino y padre de mentira. O sea, ¿quién es el culpable de todos los que se han perdido la raza humana? Él. O sea, las personas son responsables de su incredulidad, pero él fue el que engañó a la humanidad. Y Dios lo va a juzgar por eso. Entonces, Dios lo retira, o sea, Dios lo manda al abismo, ¿sí? Y es lógico. Entonces quita esa influencia demoníaca que ha existido engañando a las naciones para él reinar, para que no engañe más a las naciones y reina por 1000 años. Y después es soltado por un tiempo Satanás, hace otra sublevación de las naciones contra la santa ciudad, contra Cristo, pero desciende fuego del cielo, los consume, es el juicio final, después de eso viene el trono blanco, está el juicio de todos los impíos y después se establece el estado eterno y baja la Nueva Jerusalén y ya
gobernamos o reinamos con Cristo por la eternidad. Entonces, totalmente lógico y no tiene uno sentido, o sea, de cambiar la cronología, de decir que primero la resurrección y después o sea, que primero resucitamos y después viene Cristo. O sea, eso no tiene ningún sentido. Entonces, no hay una justificación para hacer esta distinción, ¿sí? Esto es muy importante, hermanos. Miren, les voy a leer aquí algo. Miren, les voy a leer acá. Hagamos la interpretación literal acá del texto, ¿sí? Dice, miren lo que dice acá. Apocalipsis 20, 1. Y vio a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo. O sea, la llave es para cerrar o abrir algo, ¿ok? Y una gran cadena en su mano, ¿sí? Prendió al dragón, o sea, primer acto de controlar a Satanás. Prendió al dragón. La serpiente antigua, que quién es, el diablo y Satanás, interpretación literal. Y lo ató por 1000 años, o sea, lo captura, después dice, lo ata por 1000 años, o sea, lo prende, o sea, lo ata, ¿sí? O sea, es como que le pone un nudo para que no pueda moverse, ¿sí? O sea, 2 actos de confinamiento. Primero lo prende, después lo ata, luego lo arroja al abismo, o sea, lo manda lejos de la tierra y lo cerró, o sea, lo mandó al abismo. Y después, ¿qué hace con el abismo? Sí, o sea, al diablo lo prende, lo ata, lo arroja y después lo manda al abismo y mire lo que hace con el abismo. Al lanzarlo al abismo, cierra el abismo y sí, lo cerró y lo selló sobre él para que no engañara más a las naciones hasta que se cumplieran los 1000 años. Después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. La interpretación literal nos muestra 3 acciones sobre Satanás y nos muestra también 2 acciones en el abismo que lo cierra y lo sella. Eso en la interpretación literal son detalles que nos dan a entender que el confinamiento es efectivo, o sea, es una prisión. Y uno de la prisión no puede salir, no es como las prisiones de acá que el malvado sigue extorsionando con el celular o algo, no. Satanás va a estar allá aislado porque es la prisión divina que Dios le ha puesto y no va a poder hacer nada, ¿ok? Entonces, literalmente es una prisión y Satanás no va a poder engañar a nadie. Ahora, esto bastaría, pero lo vemos en la evidencia, o sea, lo podemos ver en día que Satanás está actuando, pero está escrito en la Biblia. Apocalipsis 12 y 13 muestra a Satanás engañando a las naciones entre las 2 venidas de Cristo. Es más, la sublevación final contra el Señor en Apocalipsis 19 es producto del engaño de Satanás a las naciones que finalmente se van a pelear contra el Cordero. Eso es producto del engaño de Satanás. Igual que va a ser al final del milenio, va a engañar a las naciones, las engaña. O sea, ¿qué es engaño? Pues, ¿vale la pena pelear con Cristo? No, pero les dice, los engaña de que vale la pena y les hace creer que pueden vencer al Cordero y obviamente no pueden, ¿sí? Entonces recordemos la Escritura que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. O sea, basta con esa Escritura, pero hay muchas más que Satanás está actuando. La Escritura también nos dice que Satanás opera ahora en los hijos de desobediencia, ¿sí? Miren, clarísimo, esto me parece impresionante. Cuando miramos Apocalipsis 2 y 3, cuando el Señor les da las cartas a las 7 iglesias, les escribe a las 7 iglesias, 4 de estas 7 iglesias están bajo influencia satánica. Y se usan estas frases. Dice, sinagoga de Satanás, trono de Satanás, donde mora Satanás, las cosas profundas de Satanás. Es una incongruencia decir, como dicen los amilenialistas, que desde la resurrección de Cristo estamos en el milenio, entonces que Satanás está atado, pero sin embargo en esas iglesias de alrededor del año 90 después de Cristo, Satanás tenía tal influencia. O sea, no tiene sentido, hermanos. O sea, no tiene sentido. O sea, ¿qué otra forma puede escribir? Ahora, ¿quién dio estas palabras? Cristo mismo. O sea, esas son palabras de Cristo que estoy citando acá. Él mismo directamente te dice en la carta a las iglesias estas acusaciones que Satanás estaba actuando en ellos. Entonces, ¿qué vemos allí, hermanos? En conclusión, vemos que la interpretación amilenial del momento de la atadura de Satanás es inadecuada, porque no se alinea con una lectura directa de los pasajes bíblicos relevantes y requiere, o sea, ustedes no se imaginan la cantidad de maniobras interpretativas para intentar deshacer Apocalipsis 20. Yo mientras preparaba me acuerdo
leyendo eso, duré 2 horas y me volvió la cabeza y decía, no quiero escuchar más esto. O sea, no podía ni entender el argumento de ellos. O sea, unas cosas aquí, por allá. O sea, era muy pesado, hermanos. La Biblia no es así. Eso va en contra de la perspicuidad de la Escritura. O sea, la Biblia es clara. ¿Sí? O sea, si yo hago una teología muy rara que solo yo puedo entender, esa no es la teología de Dios. La Biblia es clara. Entonces, mientras que el amilenialismo tiene esos problemas que van en contra de lo que dice directamente el texto, el punto de vista premilenial, que ve la atadura de Satanás como un evento futuro que va a ocurrir en la segunda venida, proporciona una lectura más consistente y natural del texto. ¿Ok? Pero creo que vimos ahí con claridad que Satanás no está atado. ¿Y por qué hablamos de la atadura de Satanás? Porque es uno de los pilares de esta posición amilenialista, y es bueno entender entonces que Satanás no está atado. El amilenialismo, otra evaluación es que Apocalipsis 24 describe el reinado de Cristo de mártires de la tribulación. O sea, no dice en ningún momento que es una resurrección espiritual primero, y no identifica a los creyentes como los beneficiarios de ese reinado. Entonces, les voy a decir aquí, mírenme lo que dice. Si yo estoy reinando con Cristo, me voy a hacer unas preguntas según esa interpretación. Dice: también vi tronos y se sentaron sobre ellos, y se les concedió autoridad para juzgar, y vi las almas, supuestamente según la interpretación de ellos, estos somos nosotros, y vi las almas de los que habían sido decapitados. Yo tengo mi cabeza. Por causa del testimonio de Jesús y de la palabra de Dios. O sea, primer problema, yo cuando he sido decapitado, o sea, ¿cómo así? Porque para estos son el objetivo de los que van a reinar. O sea, es incongruente, dice. Los que han sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y de la palabra de Dios, y a los que no habían adorado a la bestia. Yo cuando no adoré a la bestia, ni su imagen, ¿cuál imagen de la bestia? Ni había recibido la marca sobre su frente. A mí que me ofreció una marca para mi frente sobre mi mano, ¿sí? Y volvieron a la vida y reinaron con Cristo por 1000 años. ¿Sí ven la interpretación literal? O sea, la Escritura nos da claramente el referente de los que van a reinar. Entonces, si yo por un argumento teológico digo que la resurrección de los santos ahora, ¿dónde interpreto lo otro? O sea, estoy negando la historicidad de la Biblia, lo que está diciendo, estoy negando el referente, la identificación de los que la Biblia me dice que son los participantes de la resurrección. Ahora, ¿qué nos muestra la Escritura? La iglesia no está reinando ahora, pero se le ha prometido que si permanece fiel va a reinar en el futuro si está fiel en Cristo. ¿Sí? O sea, tenemos esa promesa del reino futuro. Mira lo que dice el Señor en Apocalipsis 2:26. ¿Sí? Apocalipsis 2:26. Dice: al vencedor, al que guarda mis obras hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones. ¿Nosotros hemos recibido autoridad sobre las naciones? Como les decía, ni la mascota lo respeta a uno. Dice: y la regirá con vara de hierro, como los vasos del alfarero son hechos pedazos. Como yo también he recibido autoridad de mi Padre, y le daré el lucero de la mañana. ¿Ok? Entonces, la promesa de Cristo a esa iglesia, y que es la promesa para toda iglesia fiel, es que vamos a reinar con Él, con Cristo en la tierra por 1000 años, y esa autoridad, ¿quién nos la va a dar? Cristo mismo. Miren el versículo 21 del capítulo 3. Al vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono, ¿sí? Como yo también vencí y me senté con mi Padre en su trono. O sea, que hay 2 tronos. El primer trono, sentarse conmigo en mi trono, es el trono de David, o sea, el trono cuando llega a la tierra, como también yo vencí y me senté con mi Padre en su trono. O sea, que es el trono que está ahora Cristo sentado a la diestra del poder de Dios. ¿Okay? Entonces, este pasaje 21 es muy importante. Tenemos la figura del trono y que nos es concedido para poder reinar, pero es una promesa futura para la iglesia. Otro problema del milenialismo es que hace una distinción injustificada entre la primera y segunda resurrección. O sea, es un problema exegético. Resulta que la primera y segunda resurrección, o sea, la primera resurrección de los mártires y la segunda resurrección después de que pasan 1000 años, que dice que volvieron a la vida, exegéticamente, o sea, por el uso de las palabras del contexto, una interpretación correcta es que o las dos
O sea, las dos son físicas. No puedo decir que las dos espirituales, pero las dos son lo mismo. O sea, no puedo decir que una es de este tipo y que la otra es de otro tipo. Ellos, para hacer su argumento, tienen que decir que la primera es espiritual y que la segunda es física. Pero exegéticamente está mal. O sea, es como tener la palabra rojo y decir aquí es rojo, pero aquí es amarillo. Pero dice rojo y el contexto no cambia. ¿Ok? Entonces hacen una distinción injustificada entre la primera y segunda resurrección. Y como les decía, dicen que la primera resurrección se refiere al nuevo nacimiento. O sea, ¿dónde está el mío? Y que es el nuevo nacimiento, que la segunda es física. A ver, en resumen, los defectos del milenialismo se derivan en su enfoque hermenéutico, o sea, como toda mala interpretación, y de las interpretaciones posteriores de la escritura. O sea, si yo interpreto mal unas escrituras, voy a seguir interpretando las otras de forma desviada. Ellos, por ejemplo, tienen un modelo de 12 edades. Ese fue el libro que les comenté que un hermano escribió, un libro de 380 páginas. Lo voy a mostrar al final en las referencias de la bibliografía. Ellos usan un modelo de 12 edades como paradigma. O sea, solo hay una era presente y una era por venir. Pero todo eso es debatible y se puede mostrar que ese no es el paradigma de los escritores bíblicos. ¿Okay? Hay muchas cosas que refutan esa grilla interpretativa que ellos ponen. Otro problema es que la interpretación de ellos de Apocalipsis 20 es muy problemática. ¿Sí? Su teoría de que Satanás está atado ahora es muy problemático. O sea, digo, la verdad es increíble. O sea, uno no puede creer que Satanás esté atado ahora. Primero por lo que dice la Escritura, y es que lo vemos en la vida diaria que él no está atado. O sea, por favor. O sea, uno puede prender un televisor y si tiene cuidado con el internet no sabe dónde termina metido. O sea, totalmente es un mundo que está en mucha impiedad. Dificultades para reconciliar las profecías del Antiguo Testamento. Ellos reconcilian espiritualmente algunas profecías, pero, o sea, tienen mucho problema para reconciliar, o sea, para interpretar muchas profecías literarias del Antiguo Testamento, como habíamos visto respecto a Israel, respecto al reino venidero. Tienen ese problema con el concepto de la primera resurrección, como les decía, y el tema es que una interpretación literal de la duración del milenio es más convincente y coherente. Literalmente, o sea, interpretamos que 1000 años son 1000 años. Ellos dicen que 1000 años es un tiempo largo. Ahora, cuando tenemos símbolos en la escritura hay un problema. Si adopto 1000 años como mucho tiempo, resulta que el símbolo, o sea, que el símbolo que yo voy a tener siempre excede como a la realidad. ¿Sí? O sea, lo que dice la escritura excede lo que tenemos en la realidad. ¿Sí? O sea, digamos, si realmente es fuego eterno, es un fuego peor que el que conocemos. O sea, el fuego nos da una idea de ese fuego eterno, pero ese va a ser peor. Si yo digo que 1000 años es largo, ¿cuántos años han pasado desde que vino el Señor Jesucristo? Casi 2000. O sea que 1000 años se quedó corto. O sea que es más largo lo que está pasando en verdad que lo que dijo el Señor. 1000 años. O sea, no funciona en estas figuras de lenguaje, o sea, no concuerda como la escritura usa los símbolos, pero no hay que llegar ahí, hermanos. Sencillamente la línea de tiempo, la interpretación literal muestra que no es así. Miremos el postmilenialismo. También argumenta que 1000 años no significa 1000 años, que ocurre entre las dos venidas. En resumen, el postmilenialismo lo que dice es que Cristo, por medio de la acción del Espíritu Santo y la Iglesia, el reino va a llegar hasta influenciar todo el mundo. O sea, es el reino de Dios en la tierra. Es decir, que nosotros vamos a traer el reino de Dios acá. Eso es el postmilenialismo, ¿sí? Entonces nosotros como Iglesia tenemos que movernos para cristianizar el mundo, y una vez cristianicemos todo el mundo, Cristo vendrá a juzgar entre justos e impíos. ¿Qué tantas probabilidades de éxito tenemos que todo el mundo sea cristianizado? No, o sea, no va a suceder, y no es lo que está escrito en el libro de Apocalipsis. Ellos dicen que Satanás está atado y el reinado de los santos sucede en la era presente también. O sea, ellos ven que la iglesia trae el reino, o sea, no Cristo. Pero mire, hay algo muy básico, hermanos, y eso quita muchas inquietudes. No hay reino sin rey.
No hay partido de fútbol sin jugadores, o si no llega el árbitro. O sea, así de sencillo, hermanos. O sea, no hay reino sin rey. O sea, por eso necesitamos la parucia de Cristo. No hay reino sin rey. ¿Ok? Son argumentos, pero la Biblia nos muestra que el reino es futuro. Entonces, postmilenialismo usa las profecías del Antiguo Testamento para soportarse. Obviamente, usa Isaías profecías como Isaías 11 que acabamos de ver, viendo esa prosperidad, pero pierden de vista que esa prosperidad solo puede venir con la persona de Cristo. O sea, solamente Cristo es el habilitador, la presencia de Cristo para que esas bendiciones vengan. O sea, Cristo es el que, por llamar así, santifica toda la tierra con su presencia. Que Él viene aquí a morar viene a morar con nosotros aquí en la tierra. Entonces Cristo tiene que venir. O sea, no pueden haber bendiciones de reino de esa manera tangible como hemos visto sin que Cristo esté en la tierra. Y es un gran mal entendimiento de ellos, que ellos entienden la gran comisión de evangelizar como el vehículo para lograr el reino. O sea, nosotros no evangelizamos para que el reino se dé aquí en la tierra, ¿sí? O sea, evangelizamos para ser ciudadanos del reino, para que puedan heredar el reino. Y ustedes ven eso en iglesias, ¿cómo dicen? Para agrandar tu reino, ¿cómo dicen? Para que crezca tu reino en la tierra. Cosas se dicen a veces sin pensar porque se tiene otro entendimiento. Realmente ahorita estamos trabajando es para el reino futuro, pero el reino todavía no está entre nosotros, el reino no ha venido. El mundo no cambia antes de la segunda venida de Cristo, o sea, eso está claro también. La Biblia afirma todo lo contrario, ¿sí? El mundo cada vez se vuelve más rebelde e impío, ¿sí? Se va volviendo más rebelde contra Dios. Eso es lo que pasa en los últimos tiempos. Dice Pablo en 2 de Timoteo 3, 1, 5. 2 de Timoteo 3, 1, 5 dice: pero debes saber esto, que en los últimos días, va a hacer un paréntesis acá, ya, perdón que pare la lectura de la escritura, se me olvidó mencionarles, con tanta información que les di ayer, que no, es importante la escatología porque nosotros estamos viviendo en el escatón. Nosotros estamos viviendo en el último tiempo, o sea, bíblicamente este es el último tiempo. O sea, en las épocas de la iglesia, la Biblia dice que estamos en el último tiempo. O sea, estamos a las puertas de que Cristo venga. Entonces, estamos viviendo la escatología o sea, estamos acercándonos. Es como el río que está a punto de desembocar en el mar. Entonces, estamos viviendo los últimos tiempos. Desde la venida de Cristo. Desde Cristo resucitó, bíblicamente ya ascendió, él hubiera podido venir a los meses. Pablo lo esperaba, pero después se dio cuenta que no, porque ya se dio cuenta que iba a morir primero. En 2 de Timoteo se dio cuenta que él iba a volver, o sea, que Dios lo había llamado, que ya no iba a estar con ellos. Entonces, pero debe saber esto, que en los últimos días, o sea, ahora, vendrán tiempos difíciles, porque los hombres serán amadores de sí mismos, avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios, teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder, a tales evita. ¿Sí? Y eso, si quiere uno ver eso, métase en las redes sociales. Yo no puedo ver nada de eso, no, la verdad. Te ve tanta cosa, hasta necedades, que uno dice, pero esto no aporta nada, la verdad, hermano. O sea, el mundo se está volviendo un mundo sin mente, o sea, idiota, o sea, un mundo necio. En términos bíblicos es un mundo necio. Es un mundo que no tiene sabiduría porque se ha olvidado del Señor. Las Escrituras no enseñan que las condiciones del mundo mejorarán en gran medida sin que el Mesías reine en la tierra. Otra vez lo vuelve a decir la Escritura. Y la evidencia histórica lo desacredita. ¿Qué pasa? Este postmilenialismo, aunque le suene un poco salido, o sea, como raro, este postmilenialismo estaba en auge antes de la Primera y Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque vino la revolución industrial, la gente estaba prosperando, las máquinas, las carreteras, los trenes, etcétera. Uy, estamos en el milenio, o sea, prosperidad todo. Primera Guerra Mundial, millones de muertos. Segunda Guerra Mundial, ¿cuántos murieron? 40, 50 millones. Pero no, este postmilenialismo está como
Algo está raro. Entonces, la evidencia histórica es reflejo de lo que dice la Escritura. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la lectura correcta, hermanos? Premilenialismo. ¿Ok? Premilenialismo. Este es un argumento que no se usa tanto, pero es fundamental, hermanos. El libro de Daniel, muchos lo llaman como la columna vertebral de la interpretación bíblica. Y es cierto, ¿por qué? Daniel, que escribió como 6 siglos antes de Cristo, más o menos, 6 siglos antes de Cristo, Dios le reveló a Daniel lo que iba a pasar, ¿sí? Y del Señor le da una visión a Daniel, 2 visiones, una que es un sueño, otra visión, que son paralelas. O sea, Daniel 2 y Daniel 7 hablan de lo mismo, pero en Daniel 2 habla de una estatua gloriosa y en Daniel 7 habla de bestias, pero habla de lo mismo. Habla de Babilonia, habla de Medo-Persia, habla de Grecia, habla de Roma, pero la imagen de la estatua en Daniel 2 nos da una imagen del último imperio que va a haber, que es levantado el imperio romano, ¿sí? Y esta revelación es fundamental porque es premilenialista. ¿Por qué? Primero vean la diferencia. Si ven el gran contraste, la de la izquierda tiene gloria, ¿sí? Y así es como el hombre de alguna manera ve a sus gobiernos con mucha gloria, ¿no? Con mucho poder, pero en verdad, ¿cómo son los gobiernos? Abusivos, destructivos, egoístas, asesinos. Es la verdad, ¿no? O sea, cómo se han construido los reinos, matando personas, abusando de los débiles. Entonces, de alguna manera, el contraste que Nabucodonosor ve en esta imagen como la gloria de los reinos humanos, pero Daniel 7, podemos decir, es como Dios los ve, bestias, devoradoras, implacables, ¿sí? Que comen. Y a todas las ilustra con animales, ¿sí? Viene la bestia al final, que no está acá. ¿Por qué no está la bestia? Porque la bestia es tan bestia que no hay un animal para compararla. O sea, es una mezcla, es un Frankenstein de bestias. O sea, es terrible. O sea, el gobierno final que va a haber es perversísimo. Es malísimo en cabeza del anticristo. Por eso el dragón se queda corto. ¿Sí? No hubo bestia, sino una bestia que tiene muchas características, pero no se puede identificar con un animal como los demás. ¿Y dónde está la clave aquí, hermanos? ¿Dónde está la clave? Que cuando Daniel, o sea, cuando Dios le da la visión a Daniel y el vocabulario que usa Daniel, usa una terminología de naciones, lenguas, tribus, naciones y lenguas. Se han sometido a estos reinos. Pero pasa que al final, en Daniel 2 y 7, ¿cómo culmina esto? En Daniel 2 veo una piedra no cortada de hombre, de mano, le pega a la estatua en los pies, que es el último imperio, ¿sí? Tumba toda la estatua, ¿sí? Y en Daniel 7 nos da la visión de Dios de quién es esa piedra, esa roca. ¿Y quién es? Y seguí mirando en las visiones nocturnas, y aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, que se dirigió al anciano de días y fue presentado ante él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas, la misma frase que se aplicó a Nabucodonosor y a los demás imperios, le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Aquí está el premilenialismo. O sea, si uno cree esto, ya cualquier argumento que diga que la piedra no es Cristo, que Cristo vino antes, hermanos, aquí está el premilenialismo desde Daniel. Está clarísimo. Yo la verdad, y creo que fue una bendición cuando vine a predicar a la iglesia aquí, Bíblica por Cristo, hace 2 años, 3 años, precisamente fue Daniel 7, y yo estudiando ese texto, o sea, que aún más convencido del premilenialismo. O sea, porque está clarísimo, está clarísimo en Daniel el premilenialismo. O sea, ¿qué es el premilenialismo? Premilenialismo es que no puede haber un reino futuro sin que Cristo no venga primero. Eso es premilenialismo, o sea, Cristo viene primero, después del reino. El premilenialismo sigue, o sea, primero la interpretación, que hemos dicho una y otra vez y lo vamos a seguir diciendo hasta el final de este curso.
y tenemos que hacer haciendo en la iglesia, o sea, siempre interpretar literalmente la palabra esforzándonos. El premilenialismo sigue la secuencia clara y cronológica de Apocalipsis. Afirma que el reino descrito en Apocalipsis 20, el 1 al 7 que leímos, va a ser en la tierra después de la segunda venida de Cristo en Apocalipsis 19, pero antes del estado eterno que está en Apocalipsis 21. O sea, está muy claro, hermanos, venida, milenio, estado eterno. O sea, ¿por qué voltear las cosas? Y generar problemas hermenéuticos y decir que una resurrección es una, que la otra resurrección es otra. Y como les acabé de decir, ¿no? Decapitado, que recibió la marca de la bestia, etcétera. Digo, pero ¿cómo interpretan? Y no he visto cómo defienden esa parte, ¿sí? Entonces, hay 1000 años de separación entre la primera y segunda resurrección corporal, que está en Apocalipsis 24. Apocalipsis 24. Dice el 5, vamos a leer el 5, dice, y los demás muertos, hablando después de la primera resurrección, los demás muertos no volvieron a la vida hasta que se cumplieron los 1000 años. O sea, después de los 1000 años hay otra resurrección. Esta es la primera resurrección. O sea, la primera resurrección es para participar en el reino de Cristo, del milenio. ¿Ok? Entonces tenemos una resurrección primero corporal de los santos, tenemos 1000 años y después tenemos la resurrección de los perdidos. O sea, nosotros no somos resucitados si Cristo no nos rapta. O sea, si morimos no vamos a ser resucitados junto con los impíos. O sea, Dios es una resurrección aparte para cada uno. En el otro sistema se cree que todas las resurrecciones con todos al tiempo, pero eso no lo muestra la Escritura. Está claramente en Apocalipsis 25 que pasan 1000 años para que los demás muertos sean levantados. Bueno, la semana... ¿Qué más tenemos del premilenialismo? La semana 70 de Daniel, los sellos, las copas son aún futuros e Israel tendrá un papel protagonista en la tribulación y el milenio. Si ustedes leen los sellos, las trompetas y las copas, se da uno cuenta que no son eventos que han sucedido, hermanos. Son eventos futuros, ¿sí? El premilenialismo ofrece el entendimiento más claro de Apocalipsis 19, 11 al 21. ¿Cómo está escrito en griego? Kaidon y entonces vi. O sea, es un argumento fuerte de cronología, o sea, vi esto y después vi esto, ¿sí? O sea, Juan ve una cosa, inmediatamente veo, o sea, después de esta ve otra, ¿sí? Entonces es un argumento muy fuerte también. Y sobre todo, hermanos, miren, hay personas que han predicado que el libro de Apocalipsis no es profecía, sino que es un libro histórico, lo he escuchado, pero el libro de Apocalipsis claramente dice que es un libro profético. Y el Señor Jesucristo le dijo a Juan, mira lo que le dice, escribe pues en Apocalipsis 1:19, pues las cosas que has visto, ¿sí? O sea, que fue lo que vio en la visión del Señor, que él quedó a los pies del Señor cuando vio la gloria del Cordero, las que son, que es la iglesia, y las que han de suceder después de estas, ¿sí? Esa es la estructura de Apocalipsis, miren. Las cosas que has visto van hasta el 1:11. Las cosas que son van del 2:1, o sea, son todos los mensajes a las iglesias hasta el 3:22. Y las que han de suceder después de estas, o sea, ahí está claro, las que han de suceder después de estas. O sea, esto iba a pasar después de que escribiera Juan, pero mucho después del año 70, después de estas del 4:1 en adelante. O sea, todo Apocalipsis. O sea, de 4:1 en adelante. ¿Ok? Entonces, esta es la estructura de Apocalipsis. Lo que él vio, lo que eran en ese momento las iglesias, que vimos que estaban bajo la influencia satánica, 4 de 7 iglesias, y las que iban de suceder después de estas. La atadura de Satanás es presente y no futura. La atadura de Satanás es futura, no presente. Entonces, la Biblia la acabamos de ver con varios argumentos, y así lo muestra el premilenialismo. El reinado de los santos en Apocalipsis 24 encaja mejor con un reinado futuro de Cristo luego de la segunda venida. Y varios pasajes del Antiguo Testamento, como ese que leímos de los animales en paz, apuntan a un reino intermedio que es mucho mejor que el tiempo presente, pero que aún no es el estado eterno. Es lo que leímos en Isaías y es lo que tenemos. Hay varios pasajes de la Escritura que hablan de este estado intermedio, ¿sí?
Y el premilenialismo se ajusta mucho mejor al guión de redención de las Escrituras. O sea, la línea es clara. O sea, muestra claramente los pasos que Dios va haciendo en su salvación. Ok, entonces, la precisión del premilenialismo se basa en un enfoque interpretativo de las Escrituras, hermenéutico, literal, gramatical, particularmente en lo que se respecta a las profecías del Antiguo Testamento y el libro de Apocalipsis. ¿Por qué se apoyó al premilenialismo? Porque hay un apoyo desde el Antiguo Testamento para un reino intermedio, hay una interpretación literal de Apocalipsis 20, la primera resurrección es física, aborda adecuadamente las interpretaciones amileniales, o sea, siempre que el amilenialismo saca argumentos, el premilenialismo puede contestar las preguntas o las objeciones del amilenialismo, y el amilenialismo se esfuerza por armonizar toda la Escritura, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Nosotros podemos presentar un caso positivo y predicar de estas cosas desde la Biblia, o sea, podemos pasar horas predicando esto. Perdón, sí, gracias. El premilenialismo, no el amilenialismo. Bueno, el amilenialismo se esfuerza por armonizar, pero a su modo también, o sea, digamos, a su modo, pero nosotros, o sea, nos esforzamos por armonizarlo de forma literal, histórico-gramatical. Como les decía, nosotros podemos presentar, o sea, ¿cómo enfoco en un curso de estos? O como ha sido tantas las argumentos en contra, yo puedo dedicarme a decir por qué la posición de ellos no es y no hablar mucho de mi posición. El premilenialismo no necesita eso. Miren, yo puedo hablar de todo esto sin nombrar al amilenialismo. No necesito mencionarlo. Un expositor no tiene que mencionarlos para nada, porque sencillamente puede decir todo lo que es el premilenialismo y decir, y le pueden hacer preguntas. No, mira, es que en verdad esto significa esto. Sin embargo, cuando el amilenialismo trata este tema, lo que empieza es a atacar al premilenialismo. No, es que este texto significa esto, es que este texto significa lo otro, y pone en duda, pero no pueden estructurar una presentación positiva de la doctrina como lo hace el premilenialismo, que es lo que dice la Biblia claramente. ¿Sí me entienden la diferencia? Entonces, ¿por qué? Porque tenemos todos los detalles en la Escritura hasta donde el Señor nos los dio. Entonces terminamos acá, si se me pasa un poquito de tiempo. Vamos a las 70 semanas de Daniel. Vamos a resumirlas. Entonces, Daniel es muy importante porque también hay un cronómetro allí. Y aunque a algunos les molesta que usen ese cronómetro con Israel, pues es cierto, o sea, de alguna manera Israel tiene los marcadores de tiempo de los planes de Dios. O sea, ellos ahorita están endurecidos, pero viene una tribulación futura de 7 años, que es la semana de aflicción de Jacob, que es la 70ª semana de la profecía de Daniel, que equivale a la tribulación de Apocalipsis, del 6 al 19, ¿sí? Y allí se va a ejecutar todo el plan para Israel. O sea, todo lo que tenemos en la Escritura y el tiempo de la tribulación son principalmente primero dados por un propósito de Israel, no porque lo digo yo, una teología, porque lo dice la Escritura. Entonces Daniel 9:24 dice: 70 semanas han sido decretadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para poner fin a la transgresión. O sea, ¿quién es el pueblo y la ciudad de David? Israel y Jerusalén. Para poner fin a la transgresión, para terminar con el pecado, para expiar la iniquidad, para traer justicia eterna, para sellar la visión y la profecía, para ungir el lugar santísimo. Vamos a ver qué significan esas frases rápidamente. Entonces, esta es una de las profecías más importantes de las Escrituras y es clave columna de la profecía. O sea, Daniel 2 y 7 nos dieron como la estructura general de los gobiernos y el premilenialismo. O sea, hay gobiernos humanos, pero al final hay un gobierno divino en cabeza de Cristo el Mesías en Jerusalén, ¿ok? Que dura 1000 años, después nos dice Apocalipsis, no sabíamos eso. Pero Dios le revela a Daniel, ellos están en cautividad, lo que les está diciendo es el tiempo, el cronómetro, para que finalmente Israel sea restaurado, ¿sí? Para que se cumplan esos propósitos que vemos acá, ¿ok? Entonces, tenemos aquí la profecía. Después sigue: has de saber y entender, de lo que acabamos de leer, dice, versículo 25, has de saber y entender que desde la salida de la orden para restaurar y construir a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas
habrá 7 semanas y 62 semanas. Volverá a ser edificada con plaza y foso, pero en tiempos de angustia. Después de las 62 semanas, el Mesías será muerto y no tendrá nada. Y el pueblo del príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Su fin vendrá con inundación. Aún hasta el fin habrá guerra. Las desolaciones están determinadas. Y él hará un pacto firme con muchos por una semana, pero a la mitad de la semana pondrá fin al sacrificio y a la ofrenda de cereal. Sobre el ala de abominaciones vendrá el desolador hasta que una destrucción completa, la que está decretada, sea derramada sobre el desolador. Suena fuerte, suena con mucho contenido esta profecía, ¿no? O sea, que son 70 semanas, ¿no? Primero veamos el contexto y así interpretamos la escritura literalmente. Es una respuesta a la oración de Daniel en vista del fin profetizado del cautiverio que él encontró en Jeremías. ¿Okay? El cautiverio ya iba a terminar, ¿sí? El cautiverio ya iba a terminar y Daniel estaba preguntando ¿cuándo vamos a regresar? Y lo que Dios le responde, no solamente, le responde algo más glorioso, le responde cuándo va a terminar la cautividad de toda la historia de Israel. Le respondió todo. Le dio una respuesta mucho más gloriosa y hay muchas lecciones sobre la oración allí, en ese capítulo 9, no solamente profecía. Entonces, habla del futuro de Israel. La oración es la respuesta de Israel y la respuesta es acerca de Israel, contexto. Esta profecía es totalmente para Israel. No podemos espiritualizarla. Es acerca de Israel. En hebreo, 70 semanas es 77, 490, ¿qué? ¿Qué son? Entonces, se refiere a años por el contexto, ¿sí? Ya que la violación del año sabático fue la razón de la expulsión y la cautividad. Ellos no quisieron guardar el año sabático para la tierra, nunca lo cumplieron y Dios dice, no lo quisieron hacer por las buenas, pues a las malas los manda en cautiverio por el equivalente del tiempo que ellos habían estado en cautividad, ¿sí? Ahora, son años de 360 días, ¿sí? ¿Por qué? Nuestros años son de 365.25 días por el año bisiesto, ¿ok? Pero el año judío, el año era lunar y ellos todo su calendario lo hacían sobre 360 días, 12 meses de 30 días. Y hay que adoptar la figura de los 360 días para poder sacar las cuentas acá de lo que está diciendo el Señor a Daniel. Bueno, inteligencia artificial. Bueno, ¿cuál es el propósito? Esto es importantísimo. El propósito, entonces, hermanos, el propósito. Primero, hay varios propósitos, hay 6 propósitos. Poner fin a la transgresión, terminar con el pecado, expiar la iniquidad, traer justicia eterna, para sellar la visión y la profecía, para ungir el lugar santísimo. Son propósitos para Israel, aunque tiene implicaciones pues en todo el mundo. Los 3 primeros están relacionados, los 3 primeros están enfocados en eliminar el pecado de Israel, ¿sí? Y los 3 últimos están relacionados a los efectos positivos referentes al reino después de la segunda venida de Cristo. Hay 3, pues podemos decir que ya sucedieron y hay 3 que son futuros. Entonces, los 3 primeros enfocados en Israel, los 3 últimos con la segunda venida de Cristo. Los requisitos de las 3 primeras se dieron con la primera venida de Cristo y su sacrificio, poner fin a la transgresión, ¿sí? Terminar con el pecado y expiar la iniquidad, con Cristo se ponen las bases para esas 3 primeras realidades, ya vamos a ver el detalle. Pero las 3 últimas, y aquí tenemos profecía futura, futurismo, las 3 últimas solo pueden darse con la segunda venida de Cristo, ¿ok? Entonces, poner fin a la transgresión significa que la historia de rebelión de Israel en contra de Dios, esta rebelión llegó a su clímax al rechazar a Cristo, su Mesías, ¿sí? Pero ellos no han sido rechazados por Dios todavía. Lo que hacen estas 70 semanas es que la transgresión de Israel, esa rebelión va a acabarse. Y eso va a suceder cuando todo Israel sea salvo, al final, en Romanos 11, 25 al 27.
Ahora, terminar con el pecado. O sea, Dios finalmente va a terminar la rebeldía de Israel, ¿ok? Con estas 70 semanas. Dios también va a terminar con el pecado. Entonces, si miraba la anterior, terminar con el pecado en general en Israel, el pecado va a ser restringido durante el milenio, ¿sí? Y eliminado en el estado eterno. El reino futuro, entonces, incluye estos dos periodos, el milenio y el estado eterno. Expiar la iniquidad, cubrir los pecados y la maldad mencionados antes por medio de la sangre de Cristo. Y es una referencia al sistema sacrificial donde la sangre era derramada, pues ustedes saben, para la remisión de pecados. Pero solo Cristo podía lograrla definitivamente. Y esto culmina con la muerte de Cristo. ¿Okay? Cristo es el que expía la iniquidad. Ahora, traer justicia eterna, los otros tres. Traer justicia eterna significa que al final de las 70 semanas la nación de Israel tendrá una relación correcta delante de Dios, o sea, serán justos, ¿sí? En una posición de justificación que no va a terminar, o sea, Israel como nación, ellos van a ser justificados, e implica toda la idea del Antiguo Testamento que el Mesías implantaría en la tierra un gobierno de justicia. Sí, ya leímos esa escritura de Jeremías 23 del 5 al 6. Sellar la visión y la profecía, o sea, toda la revelación habrá sido dada por Dios. Esa parte ya se cumplió. O sea, ya Juan escribió el último libro. O sea, ya tenemos todo el canon. Y todas las profecías, promesas hechas a la nación de Israel serán cumplidas. O sea, todas estas promesas que tenemos aquí con respecto a la nación de Israel, porque la profecía acerca de Israel van a cumplirse con las 70 semanas. O sea, tienen que pasar las 70 semanas que apuntan a la segunda venida de Cristo, ¿sí? Para que todo esto se lleve a cabo. Ungir el lugar santísimo es la unción del templo milenial. ¿Y qué significa? La presencia misma del Señor Jesucristo en el templo de Ezequiel, los capítulos 40 a 48. O sea, Jesucristo va a habitar en el templo milenial que está en Ezequiel 40 a 48 y va a estar allí la misma presencia del Señor Jesucristo. ¿Ok? Entonces, vamos a ver aquí cómo podemos entender estas semanas. Entonces, los 490 años comienzan desde la orden para reconstruir Jerusalén en el año 444 a.C. con el rey Artajerjes. Eso está en Nehemías 2, 8:1. O sea, se manda a reconstruir Jerusalén. Hay algunos que debaten si las murallas o la ciudad realmente. Al evaluar bien, solo Nehemías 2 cumple los requisitos para contar los 490 años. La siguiente 49 semanas no es tan claro, pero se puede ver esos 7 años, o sea, estas 7 semanas de años, son 49 años, ¿sí? 7 por 7, 49, se puede referir a la conclusión de la tarea de Nehemías en la reedificación de la plaza y el muro, pero no podemos ser dogmáticos, o sea, no podemos decir exactamente allí cuál es el evento particular, pero puede muy probablemente referirse a esto. Dice que en tiempos de angustia, pues como se ve en Esdras 4, hubo mucha oposición. Recuerden cuando Israel reconstruye Jerusalén, hubo mucha oposición. ¿Se acuerdan que no fue fácil? Hubo mucha oposición, muchos saboteadores. Y luego viene otras 62 semanas, o sea, 7 semanas más 62 dan 69. Eso suma 434 años, es decir, 49 más 434 son 483 años. ¿Ok? Ahora, como les decía, tengo que usar años hebreos de 360 días. Esos años hebreos, o sea, si yo sumara años directos, ¿sí? Me daría una mala cuenta, perdón, aquí me quedó mal. Si yo sumara los 483 años en años de 365 días, me daría el año 38 después de Cristo, pero las cuentas correctas son estas. El 444 antes de Cristo, si yo paso 483 años de ellos a los nuestros, son menos, porque nuestros años son un poco más largos, son 5 días y un cuarto más por año. Entonces los 483 años se convierten en 476. Y si yo le sumo menos 444 más 476 años de 365 días, ya habiendo convertido los años de Daniel, me da el 33 después de Cristo. Y esa es la fecha de la entrada triunfal en Jerusalén, cuando llega
montado en el asno, ¿sí? En el pollino. Entonces es la entrada triunfal. El cronómetro de Dios exacto, o sea, le dio el tiempo y así Él tiene el tiempo para la segunda venida, para el arrebatamiento y en el día, la fecha, la hora, el mes, el año, como dice en Apocalipsis, esto va a pasar. Entonces vemos allí cómo claramente viene la segunda venida de Cristo en el 33, después de Cristo la entrada triunfal. ¿Ok? Entonces pasan estos 69, o sea, con la venida de Cristo, todo eso es pasado. O sea, con la venida de Cristo se cumplen los 69 años, pero queda una semana de años, o sea, quedan 7 años. ¿Dónde están esos años? Entonces dice que al final, o sea, dice que después el Mesías será muerto y no tendrá nada. ¿Qué significa esa frase en hebreo? Como que murió y no pasó nada. ¿Sí? O sea, el Mesías lo esperábamos para que restaurara el reino, pero murió y como que no pasó nada en el mundo, ¿sí? Es una frase difícil en hebreo, pero eso es lo que quiere decir, o sea, no hubo como, pareciera que no hubo propósito, pero nosotros sabemos que sí lo hubo, ¿sí? Porque está la profecía de que Él va a reinar, ¿sí? Pero Isaías 52 también nos dice que Él reinaría, pero primero debía morir, que eso es lo que no podían entender los apóstoles. ¿Se acuerdan que les costó mucho trabajo aceptar que Cristo tenía que ir a la cruz? No podía, o sea, ni resucitado aún creían. Les costó mucho trabajo entender que el Mesías tenía que sufrir y morir y sufrir en manos de pecadores y morir. Entonces dice que el pueblo de un príncipe que ha de venir, ¿sí? Dice que va a destruir la ciudad, o sea, que va a destruirla. Dice que hará un pacto con Israel por una semana, 7 años. Entonces, ese pacto que hace el anticristo, el príncipe que ha de venir, del pueblo que destruye, o sea, del pueblo, pero vamos aquí a Daniel, voy a tenerlo aquí al lado para no. Dice, y el pueblo del príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Su fin vendrá con inundación, aún hasta el fin habrá guerra, las desolaciones están determinadas. Dice, y él hará un pacto firme con muchos por una semana. O sea, ese príncipe que ha de venir, ¿sí? Pero a la mitad de la semana pondrá fin al sacrificio y a la ofrenda de cereal. Lo que estamos leyendo sobre el ala de abominaciones, vendrá el desolador hasta que una destrucción completa, la que está decretada, sea derramada sobre el desolador. Entonces hace un pacto con ellos. Recuerden que es Israel el referente por 7 años, ¿sí? Y hay una mención al anticristo que también Daniel ha hablado en estos versículos, en estas citas en 7, 8, en el 11 ha hablado del anticristo, que después es mencionado por Pablo en el Nuevo Testamento, en 2 Tesalonicenses. Entonces tenemos, lo clave de las 70 semanas es entender que con Cristo ya se cumple las 69. Después de las 69 semanas, fuera de la cronología de las 70 semanas, Cristo muere y la ciudad es destruida, ¿sí? O sea, tenemos como, eso se llama como un gap, ¿no? Y después viene el pacto del anticristo y culmina en que Él es destruido, ¿sí? O sea, Él tiene que ser destruido, o sea, culmina las 70 semanas con la destrucción del anticristo, que después sabemos por la revelación de la Escritura que quién es el que lo destruye, Cristo. O sea, Cristo es el que destruye al anticristo en la segunda venida en Apocalipsis 19. Entonces dice que hasta el fin durará la guerra, hasta el fin de la guerra y durarán las devastaciones. O sea, Israel siempre ha estado, no lo vemos hoy en constantes guerras, o sea, está profetizado que hasta el final ellos se la van a pasar en problemas, en guerras, y al final ya casi que los van a destruir y solo Cristo los va a salvar, ¿sí? O sea, continúan después de la destrucción del templo. Clave que a la mitad de la semana rompe el pacto, ¿sí? O sea, a los 3 años y medio rompe el pacto. Esto está en Apocalipsis varias veces. Y viene sobre él la destrucción completa, o sea, sobre el desolador. ¿Ok? O sea, estamos esperando la última semana. No sabemos cuándo va a suceder. Viene el arrebatamiento y después viene esa semana. Hay algunos hermanos que dicen que inmediatamente. Yo considero que no se sabe, o sea, que viene el arrebatamiento no inmediatamente, sino después. O sea, considero que también hay otro gap ahí, o sea, no puedo decir que inmediatamente, porque los 7 años
inician es con la firma del pacto, no con el arrebatamiento de la iglesia, y no puedo sincronizar bíblicamente firma del pacto con arrebatamiento porque no tengo bases bíblicas para hacerlo, entonces tendría que tomarlo como eventos separados. Y ya tengo que empezar a hacer inferencias. Desde mi perspectiva, el rapto pone todo listo para que este mundo se pervierta y pone las condiciones para que el anticristo llegue. Porque se va la iglesia, se va la luz, se va la que es columna de baluarte de la verdad, quedan solo incrédulos, se va la sal, ¿sí? Se pierde el mundo, o sea, empieza a perderse con el anticristo, pero Cristo viene a restaurar. Entonces hay una brecha, lo que les digo, hay una brecha entre las semanas 69 y 70, y esa brecha es lo que estamos esperando. Hoy estamos en la brecha, se corrió hasta el 69, muere Cristo, se es destruida la ciudad, y estamos en esa brecha, y estamos esperando a que se firme el pacto, que va a durar 7 años, no sabemos cuándo se va a firmar ese pacto. Entonces sí existe esa brecha. Zacarías, este texto nos muestra que hay 2 venidas del Señor. O sea, Zacarías 9:10 dice: da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí tu rey viene a ti, justo y dotado de salvación, humilde, montado en un asno, en un pollino, hijo de asno. Se cumplió en la primera venida. Destruiré el carro de Efraín y el caballo de Judá, y el caballo de Jerusalén, y el arco de guerra será destruido, y él hablará paz a las naciones, y su dominio será de mar a mar, y desde el río hasta los confines de la tierra. Eso no ha pasado. ¿Sí ven cómo tenemos aquí la primera venida en el versículo 9 y la segunda venida en el versículo 10? Lo vemos una y otra vez en la profecía hebrea. Tenemos una brecha de miles de años entre las 2 venidas de Cristo. Entonces, la muerte de Cristo al final de la semana 69, o sea, no dice al inicio de las 70, sencillamente dice después, ¿sí? O sea, después de la semana 69, o sea, no podemos meter la muerte de Cristo en la semana 70, ¿ok? Para hacer una buena interpretación de esta cronología. Y la destrucción de Jerusalén, vemos que pasó en esa brecha y fue décadas después de la semana 69. Cristo viene en el 33, año 33 de nuestra era después de Cristo, y Jerusalén es destruido en el año 70. ¿Okay? O sea, si lo metemos en la semana 70 no coincidiría, ¿sí? O sea, no coincidiría la cronología. ¿Qué vemos? Los 6 propósitos para Israel no se han cumplido completamente. O sea, si ustedes vieron, están las bases para lo primero en la expiación, en la cruz está la base para los 3, pero es necesario la parusia, la segunda venida de Cristo, para que se den las bases y el cumplimiento de los otros 3. Entonces siempre es clave, hermanos, que las 2 venidas de Cristo son necesarias. O sea, la primera venida logró la salvación por siempre, expió el pecado, pero necesitamos la segunda venida para que el reino sea instaurado. Cristo se refirió a esta dominación desoladora, o sea, citó a Daniel y la citó como futura, luego de su primera venida y previo a su segunda venida. Entonces digo, cuando vean la abominación desoladora de la cual habló el profeta Daniel, o sea, Cristo está diciendo que en un futuro Israel va a tener un templo. Antes del reino del templo de Ezequiel, ellos van a hacer un templo, otro templo van a hacer. Y Pablo en 2 Tesalonicenses, en los años 50, que lo escribió, yo creo que 1 y 2 Tesalonicenses son las primeras cartas que Pablo escribió. Habla mucho de la inminencia de Cristo, y los temas escatológicos son muy fuertes porque muestra esa expectativa de Cristo que tenía Pablo. Yo creo que son las primeras cartas, ¿sí? Y muestra estos acontecimientos como futuros, y habla del hijo de perdición, ¿no? Habla del anticristo. Y Apocalipsis ubica el tiempo de Daniel 9:27 en el futuro, que hemos visto, pero tenemos que unir toda la Biblia, como estamos uniendo Daniel con los profetas, y ahora vamos a Apocalipsis y también estamos mirando las cartas paulinas, o sea, tenemos que mirar toda la escritura, y se refiere a este tiempo en futuro. Y si usted mira Apocalipsis, si usted ha leído Apocalipsis, se ha dado cuenta que menciona varias veces los 3,5 años, de varias maneras, o con días, o con meses, pero en estos pasajes se refiere a ellos. ¿Qué nos está diciendo? Esto es lo que habló Daniel. O sea, esta es la última semana. O sea, podemos identificar, eso es un método apropiado de interpretación.
se ajusta a lo que Daniel dijo. Entonces tenemos que tener Daniel y Apocalipsis. Yo les digo, si no han estudiado Apocalipsis a profundidad, yo digo, tenga una Biblia abierta en Apocalipsis, tenga otra Biblia abierta en Daniel. O sea, Apocalipsis es la continuación de Daniel. Cuando dice no selle las palabras de este libro, déjalas para el final, es que se vuelve a abrir la escritura sobre el tiempo final con Juan. Y Apocalipsis completa lo que inició Daniel, profetizando acerca del fin de los tiempos. Porque acuérdense que Daniel es acerca de los reinos. Y Apocalipsis nos trae la restauración de los reinos y la culminación del reino en Jesucristo. Por eso es que están unidas esas dos cartas. Y aquí ya, hermanos, si no entendieron lo que yo estaba diciendo, espero que aquí lo entiendan. Entonces tenemos un cuadro. Miren que al final el cuadro es sencillo. Tenemos 69 semanas de años, ¿sí? Ya sucedieron. Tenemos el decreto de Artajerjes en el 442, según Nehemías 2. Tenemos las 7 semanas, que son 49 años. Después tenemos los 62 semanas de años, que nos dan 483 años. Y aquí tenemos la entrada triunfal del Señor Jesucristo en el 33. ¿Ok? Ahora después murió Cristo y Jerusalén es destruida. Pero no sabemos cuándo es esta semana. No sabemos cuándo inicia esta semana. Inicia con la firma del pacto. ¿Ok? Pero nosotros no vamos a estar ahí. Si nosotros estamos, mira, ahí empezó, firmaron el pacto, nosotros vamos a estar con el Señor, esperando a bajar con Él en Apocalipsis 19. ¿Ok? Entonces, ¿cómo relaciono las 70 semanas de Daniel con Apocalipsis? Y aquí terminamos. Esta es la semana 70. Lo que nos muestra Apocalipsis es que Israel está protegido falsamente por los 3 años y medio primeros. Sí, hay una adoración en el templo de Jerusalén. Inicia con la firma del pacto entre el anticristo e Israel. Después viene la abominación desoladora en la mitad. Después viene la persecución de Israel. Todo esto es tribulación para ellos. Y después viene la venida de Cristo, que Él mismo los va a salvar. Como está en Zacarías, Él va a pelear contra los enemigos, pero también primero va a juzgarlos después. Hay muchos detalles, hermanos. Entonces, ahí terminamos las 70 semanas de Daniel. Creo que con los 2 últimos gráficos ya puede usted devolverse y entender la profecía. O sea, no es tan difícil, porque ya se cumplieron las primeras 69. O sea, estamos esperando 7 años, que es el tiempo de tribulación que está en Apocalipsis 6 al 19, y eso es lo que estamos esperando. Miren, Daniel dijo 3,5 años, y Juan escribió del capítulo 6 al 19 para describir 3,5 años, o sea, 3,5 años de esa semana. Entonces, la revelación es progresiva, va dando más detalles el Señor a medida que fue escribiendo su palabra. Entonces, aquí terminamos.